Estamos en el Palacio Presidencial de Miraflores, en Caracas, en el Salón Sol del Perú. Bienvenidos a la entrevista del domingo. Esta noche con un personaje latinoamericano, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez. Presidente, gracias por recibirnos. Buenas noches. No, gracias a ustedes por venir, Mauricio. Buenas noches. Bueno, usted va a iniciar una visita a Chile pronto, va a estar en la cumbre de presidentes del Grupo de Río, también una visita de Estado, pero antes quiero que a través de las pantallas lo conozca un poco más el pueblo de Chile. Usted es casado, tiene 5 hijos, canta, escribe y juega muy bien béisbol, me dicen. ¿Es cierto que entró al ejército justamente para ser beisbolista? Bueno, es parte de esa pequeña historia de la vida. En verdad sí, me gustó el béisbol y bueno, me gusta, ¿no? Una pasión que me invadió el alma y el cuerpo apenas a los 10 años, ¿no? Y quise ser ¿Y por eso entró al ejército? Por eso me vine a Caracas, porque nosotros éramos de clases muy pobres. Mi padre, maestro de escuela, y no tenía dinero pero para pagar los estudios en una universidad. La única manera que tuve de venir a Caracas fue entrar a la Academia Militar un día como el 8 de agosto último, hace 30 años. ¿Usted es un militar dedicado a la política o un político que fue militar? Yo creo que las dos cosas, uno es de todo, una amalgama de cosas, soldado, político, sobre todo revolucionario, eso sí, ¿no? Pero uno tiene como fragmentos de cada cosa, pero esencialmente yo lo que soy es un soldado, eso sí. Señor presidente, ¿qué tal, Cecilia? Sí, este contacto suyo con las ideas integracionistas de Bolívar en el ejército, ¿son aplicables hoy día a un mundo que apunta más hacia la globalización? Yo creo que al mundo lo quieren apuntar hacia una globalización mal interpretada, mal concebida, peligrosamente mal concebida, porque puede ser una globalización que desintegre o termine de desintegrar a los pueblos más pobres del mundo. Sí. Así que yo creo que más que nunca hoy, la idea bolivariana de la integración de Sudamérica en un bloque de fuerzas, en un bloque de países, en un bloque de pueblos, si cuando Bolívar era posible, hoy además de posible es una necesidad, pero obligante para sobrevivir en esta globalización. Hay opositores suyos y hay muchos analistas que estiman que usted más que nada es un hombre militarista autoritario. De hecho, el expresidente de este país, Carlos Andrés Pérez, lo ha definido como un Fujimori en uniforme. ¿Se siente usted de esa forma? Mira, yo soy militar, pero no soy militarista. Incluso yo diría que hubo aquí quienes, tú nombraste a uno de los muertos en vida, ¿no? De los muertos de la Cuarta República que anda por allí diciendo o lanzando sus voces de ultratumba. ¿Murieron todos los políticos tradicionales, presidente? ¿Quién? ¿Murieron los políticos tradicionales? No, yo no diría eso, pero Carlos Andrés Pérez es un muerto político, ¿no? Un muerto político. Ahora, yo creo que figuras como la de este caballero que tú has mencionado, o del cual estamos hablando, sí pudiéramos decir militaristas, porque atropellaron, utilizando la fuerza militar a un pueblo. Hay que recordar el 27 de febrero de 1989, Carlos Andrés Pérez presidente, acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. A los 25 días de haber asumido el poder, bueno, ocurrió la rebelión popular donde millones de venezolanos se fueron a la calle pidiendo justicia, dignidad, vida. Y bueno, Carlos Andrés Pérez, supuestamente un demócrata, ordenó a la Fuerza Armada ir a reprimir, bueno, a plomo limpio las manifestaciones del pueblo, ¿no? Entonces yo lo que soy es un militar, eso sí, un militar comprometido con un pueblo, un militar comprometido con la democracia. Para cerrar este capítulo, ¿no es entonces usted una persona que le dé un maquillaje democrático a una suerte de autoritarismo personal? No, de ninguna manera. Si tú te pones cualquiera que evalúe, no porque yo lo diga, que yo puedo decir misa, sino porque cualquiera que evalúe objetivamente lo que en Venezuela ha pasado desde que nosotros estamos en el gobierno, desde que la revolución comenzó, podrá descubrir o podrá ver que hay profundos signos de democracia real, de democracia popular participativa. Aquí nunca se había hecho un referéndum. ¿Qué autoritario, qué autócrata convoca a su pueblo a referéndum? Aquí nunca en 200 años se había hecho un referéndum. Y déjame decirte, Cecilia, que el primer acto de gobierno, bueno, el segundo en verdad, porque primero tuve que juramentar a los ministros, pero luego de juramentado a los ministros, el 2 de febrero del 99, a pocas horas de haber juramentado ante el Congreso de entonces, firmé un decreto llamando a referéndum nacional. Y se hizo un referéndum nacional con la participación libre de todo el mundo. E hicimos esta constitución con la participación incluso de los indígenas,
de las mujeres, de los cantores, de todos los sectores políticos, económicos, religiosos, y luego se hizo otro referéndum para aprobarla. No se aprobó en un cenáculo, se aprobó por voluntad soberana de la mayoría de los venezolanos. Eso es democracia. ¿Qué autócrata hace eso? Buenas noches, presidente. Buenas noches, perdón, Jorge, ¿qué tal? Voy a volver a una cosa personal primero. ¿De acuerdo? Usted es muy católico. Sí, Muy católico. pero soy más cristiano que católico. Usted todavía usa un escapulario que usaba desde niño. Lo cargo. No lo ¿Por usaba qué? desde niño. En verdad, lo uso desde la prisión. Pero es un escapulario muy antiguo, tiene más de 100 años. Lo usó un bisabuelo mío, que fue guerrero. Y cuenta su pequeña historia que su madre, cuando él se fue a la guerra, se lo regaló. Es la Virgen del Socorro, es la Virgen de los guerreros, ¿no? Él lo cargó toda su vida, murió preso con su escapulario. Luego yo en prisión, su hija, mi tía abuela, me lo regaló. Aquí lo cargo. ¿Por qué no cumplió los deseos de su madre de ser cura? Oye, no me gustaba mucho estar limpiando santos y el cura. Pero su madre quería que fuera cura. Mi mamá quería que yo fuera cura, yo fui monaguillo. Ya. Y me aprendía aquellos latinazos, per secula seculorum, había que cantar la misa, ¿no? Pero el cura era muy severo. Era ¿Y lo cantaba mejor que los joropos? No, jamás, los joropos hay que cantarlos mucho mejor. Sí. Presidente, ¿cómo se define políticamente usted? ¿De centro, derecha o izquierda? Mira, primero que es un poco difícil uno autodefinirse, ¿no? Pero además de eso, a mí nunca me ha gustado clasificar a alguien, menos a mí, por esa figura que yo creo que quedó atrás, ¿no? Una figura geométrica, la política convertida en geometría. Izquierda y derecha, tú sabes que la idea de izquierda y derecha nació en el Parlamento británico, porque la oposición se sentaba a la izquierda, entonces la oposición era la izquierda. Lo voy a ayudar un poco, presidente. A ver, usted ha dicho a ver. que alaba a China y que soy maoísta, ha dicho más de alguna vez. Sí, lo soy. Y admira muy fuertemente a Fidel Castro. También, bueno, Quizás son los aprecio. sistemas, quizás son los sistemas comunistas más emblemáticos que van quedando en el mundo de hoy. ¿Eso Oye, da una señal? Como también admiro al Che, a Allende. Es decir, yo soy un revolucionario. Creo que eso define mucho mejor que izquierda o derecha, ¿no? Gracias por tu ayuda. Pero creo que eso lo define mucho mejor a la corriente en la que nosotros andamos y en ¿Con la que qué yo me signo inscribo. revolucionario, presidente? Bolivariano. ¿Qué dice usted de la gente que dice que usted es golpista, demagogo y populista? Oye, pudiera decir muchas cosas. Algunos lo creen por ignorancia. Otros, a lo mejor, por falta de información, que se parece mucho a la ignorancia, es decir, a la escasez de conocimiento, ¿no? Y otros, bueno, porque se acostumbraron a utilizar los clichés. Hay algunos sectores del continente y del mundo que oyen hablar de un militar inmediatamente de manera fundamentalista, ¿no? sin ningún tipo de razón, de manera irracional, diría yo. Dicen, ese es un tirano. Bolívar fue un militar, Sucre fue un militar, es decir, no es un sinónimo el militar y el tirano, ¿no? Hay militares del pueblo, yo me inscribo, Camaño, etcétera. Y de aquellos que hablan del Torrijos. loco, de aquellos que hablan del loco de Chávez, ¿qué dice usted de eso, presidente? ¿Lo ha escuchado usted? ¿Sí? Lo he oído, pero tú sabes que ¿Por qué lo dicen usted? Ante expresiones como esas yo tiendo a responder con un viejo lema y un viejo dicho, águila non caput muscas, águila no caza mosca, porque yo no voy a caer en ese nivel de que loco, no, yo creo que aquí estamos con mucha razón construyendo un proceso. Yo creo que locos o locura, para no hablar de locos de manera personal, locura era lo que había aquí antes. Era un movimiento irracional, por tanto, una locura económica, una locura política, una locura social que llevó a Venezuela a un abismo. Estamos saliendo de la locura. ¿70% pobreza? Oye, llegamos al 80%. Y el desempleo, y la inmoralidad, y la corrupción más descarada. ¿Usted lo está erradicando, y la presidente? impunidad. Hemos comenzado a erradicarlo. Pero ¿Lo va a erradicar hasta que termine lo vamos su a hacer. Bueno, oye, yo no puedo decir que definitivamente, porque hay males que perviven en el cuerpo social, pero hay que luchar, pero sin tregua contra esos males. Y hemos comenzado a reducir los índices de pobreza, de miseria, de corrupción, de inmoralidad administrativa y a incrementar los índices de racionalidad. Es decir, estamos saliendo de la locura. Presidente Chávez, usted viaja, decíamos, esta semana a nuestro país, a Chile, a integrarse a la cumbre de presidentes del Grupo de Río. ¿Es efectivo que usted una vez planteó al interior del Grupo de Río que Bolivia debe tener una salida al mar?
En una ocasión he planteado en una reunión del Grupo de Río. Ante los presidentes. Ahí. Sí, en una conversación privada, lo hicimos en México, sí, fue en México, ya que recuerdo. No lo planteé tal cual de esa manera, porque no me corresponde a mí tener injerencia en un asunto que ahora entiendo que están tratando de manera bilateral los gobiernos de Chile y de Bolivia. Pero usted es partidario en lo personal de que Bolivia, que además lleva el nombre del Libertador, tenga una salida al mar, vuelva a tener mar. Yo creo que lo más importante ahí no es decir eso, y que yo como jefe de Estado tenga injerencia en un asunto interno entre dos países. ¿Y cuando lo planteó? Porque es como que, bueno, lo planteé, y ¿sabe lo que pasó cuando lo he planteado? ¿Qué pasó? Me lanzaron una nota de protesta de Chile, y la recibí y lo dije con amor. Con amor, porque además se generó una discusión y un debate que, y eso fue el anterior gobierno de Chile, que lo hizo, lo recibimos, la nota de protesta, lo analizamos, por supuesto con mucha responsabilidad, respondimos, conversamos, y ahora yo me siento tranquilo de que... O sea, no lo va a volver a hacer. Oye, me siento tranquilo de que de aquel diálogo y de aquella propuesta que fue hecha con toda mi buena fe, haya surgido ahora o haya contribuido de alguna manera a que ahora los dos gobiernos, los dos presidentes, estén conversando el tema. No va a insistir en tanto el tema, Bolivia entonces. como Chile, pero no me corresponde a mí estar inmiscuyéndome en asuntos internos. En el marco de esta cumbre, presidente, por lo que conversamos, veo que usted de alguna forma tiene un desprecio a la clase política. ¿Quién tiene yo? Sí. No, si yo pertenezco a una clase política. Pero por lo que ha conversado con nosotros respecto de quienes hacían política aquí en Venezuela, ¿usted los desprecia? No es un desprecio, no. Yo no creo que hemos llegado aquí para despreciar a nadie, no. Se trata de analizar una realidad y reconocer una historia. Es decir, aquí en Venezuela es un hecho histórico, pero comprobable de muchas maneras. Llegó desde 1958, especialmente hasta acá, el llamado Pacto de Punto Fijo, una clase política que a lo mejor en el comienzo tuvo unas buenas intenciones de construir una democracia, un país desarrollado, pero degeneró en una tiranía, en una corruptocracia, en un sistema que estuvo muy lejos de ser democracia. ¿Y hay peligro de que esa clase política vuelva a Venezuela o a otros países del continente? ¿Está qué? ¿Hay peligro de que esa clase de políticos vuelva a Venezuela? Siempre hay peligro, pero por supuesto no podemos decir que los diablos se fueron definitivamente al infierno, los diablos andan sueltos, ¿no? Señor presidente, uno de los problemas que está viendo el continente hoy día es precisamente en Perú el caso de Vladimiro Montesino, donde usted ha sido duramente criticado. Su ministro de Defensa actual y ex canciller, por lo demás, ha dicho que fue la CIA quien lo puso en este país para crear problemas. ¿Usted cree que eso es posible? El ministro de Defensa lanzó una hipótesis en una interpelación que le hicieron en la Asamblea Nacional hace varios días. Y bueno, eso es una hipótesis. ¿Usted cree que pudiera ser posible esa hipótesis, Yo no tengo ningún presidente? elemento para sustentar esa hipótesis, ¿no? Como tampoco creo que la tenga el ministro de Defensa, porque ya me lo hubiese transmitido, por supuesto. Ah, o sea, pero a su juicio entonces fue una afirmación sin contenido de alguna manera, presidente. Yo lo que creo es que estaban evaluando hipótesis. También... Así como se puede pensar, de repente alguien puede decir que a lo mejor el narcotráfico... ahora, lo que sí está demostrado, más acá de las hipótesis, es que un pequeño grupo, que no tiene nada que ver con el gobierno, que no tiene ninguna relación, bueno, si tiene algo que ver es que son adversarios del gobierno. Porque usted también ha dicho, señor presidente, de que pudiera ser que sus opositores, ha dicho, estuvieran conspirando y esto fuera parte de una conspiración internacional en contra suya. No solo en contra mía, no solo en contra mía, en contra del proceso venezolano hay una conspiración internacional. Yo la he denunciado en diversos ¿Sustentada por espacios. quién, presidente? Yo no puedo señalar a persona alguna. Hay conjuntos de fuerzas, así como contra el Chile de Allende conspiraron grupos políticos, económicos, no solo chilenos, sino continentales, y ahora están saliendo documentos, etcétera. Igual contra el proceso venezolano conspiran grupos dentro de Venezuela y fuera de Venezuela, políticos, económicos, élites, que tratan de perturbar, de satanizar, de desviar. ¿Grupos americanos? ¿Cómo? ¿Son grupos americanos?
Son grupos americanos, del continente americano. No, del país Norteamérica, Estados Unidos. También hay grupos allí, pero en no Chile solo, conspiraron. pero no solo allí, también aquí mismo en Venezuela y también en Colombia y también en otros países de Sudamérica, en Bolivia. En Bolivia recuerdo que surgió una tesis según la cual yo me había reunido cuando fui a visitar al presidente Banzer con los líderes indígenas de la oposición y que les habría enviado armas y dinero. Es decir, hay sectores en casi todos nuestros países, unas oligarquías consolidadas que tienen quizás temor a procesos parecidos al venezolano. ¿Esos grupos quieren votarlo usted, presidente? Yo no sabría, habría que preguntarle a ellos, pero sin duda quieren desestabilizar al país. Ahora, ¿Y a usted? Bueno, por supuesto, a mí dentro de todo lo que es el sistema que está desarrollándose en Venezuela, pero déjame decirte algo, ni lo han logrado, ni lo van a lograr. Recién el sábado pasado, en su programa Aló Presidente, usted señaló que la propiedad privada no es sagrada en este país y que las inversiones individuales deben tener un segundo lugar, que primero están los intereses del país. Que señaló a reloj seguido que hay que acabar con el neoliberalismo salvaje y con el latifundio. Causó pavor entre los empresarios industriales y agrícolas esta frase suya. Yo no creo que haya causado pavor, en verdad. Mira, en algunos, en una minoría, que si los invitamos a este salón, el salón se queda grande, seguro, ¿no? Pero todo lo que dije es cierto y lo ratifico. ¿Es la propiedad privada algo sagrado? Sagrado es lo de Dios. Y si vamos a ver qué es lo de Dios, hay un viejo concepto en el que creo mucho, que la voz del pueblo es la voz de Dios. Entonces lo del pueblo sí es sagrado. La vida del pueblo es sagrada, la educación del pueblo es sagrada, la salud del pueblo es sagrada, eso sí es sagrado, pero la propiedad privada no es sagrada. Hay que protegerla, como no, regularla y está en la Constitución y nosotros lo estamos haciendo y lo seguiremos haciendo, pero no es sagrada. Se lo pregunto, presidente, porque aquí hay altas inversiones chilenas. Sí. Forestal Terranova tiene más de 300 millones de dólares de inversión. Corbanca tiene más de 150 millones de dólares. Hay inversiones en seguros, en cerámica. ¿Corren peligro esas inversiones chilenas? No, de ninguna manera, todo lo contrario. Mira, acabo de recibir anoche la invitación a inaugurar el complejo Forestal Terranova y voy a ir con ellos, como les acompaño a inversionistas de los Estados Unidos que han venido a invertir en explotaciones petroleras. Yo mismo dentro de 2 días le voy a entregar los documentos de concesión a un conjunto de empresas internacionales que han ganado las licitaciones para comenzar la explotación del gas en Venezuela. Si en algún momento las inversiones productivas internacionales han tenido seguridad, es ahora en Venezuela. Señor presidente, en esta visita que inicia usted a nuestro país dentro de poco, se va a hablar del tema de la doble tributación de las empresas chilenas, que es un tema que importa mucho a quienes invierten en este país. Claro, ese es uno de los convenios que estamos trabajando. ¿Van a eliminar la doble tributación, presidente, ¿Cómo? en ese sentido? ¿Espera poder eliminar esa doble tributación de las empresas? Esperamos hacerlo, como lo hemos hecho con muchos países del mundo, ¿no? Con Europa, América, los Estados Unidos, hemos retomado la negociación para un tratado similar. Ahora con Chile aspiramos a hacerlo pronto. Hay, como siempre, algunos elementos técnicos, ¿no?, que se están discutiendo, de algunos impuestos, algunos aranceles, pero más etcétera. allá de los detalles, usted espera dejar firmado ese acuerdo. Claro, yo espero que eso se firme pronto y queremos hacerlo. Sí. Presidente, ¿qué une a Chile con Venezuela en este momento? ¿O a Venezuela con Chile? Chile y Venezuela, desde el punto de vista geopolítico, desde el punto de vista histórico, ahora que comienza un nuevo siglo, yo creo que Chile y Venezuela debemos y debemos aliarnos en las luchas por una democracia participativa en el continente y lo estamos haciendo, vamos en buena dirección. Yo me siento muy cercano al presidente Lagos, a su gobierno, al pueblo chileno, a las instituciones chilenas. Sin presencia de militares. Con presencia de militares, pero ¿por qué hay que excluir a los militares? No, en el sentido de que los militares no tengan el poder. Bueno, pues tienen parte del poder, el poder militar, sí. Claro, siempre subordinados al poder civil y a la comandancia en jefe de la Fuerza Armada y sobre todo a la Constitución y a las leyes, pero tú sabes que esa vieja idea, yo creo que es un error, eso de que a los militares hay que excluirlos.
Entonces vienen persecuciones, temores. No, los militares que participen, aquí están participando en el proceso social, en el proceso económico, incluso en el proceso político. ¿Pero son deliberantes los militares? Pueden serlo, ¿por qué no? Pero han habido malas experiencias en América Latina cuando los militares son deliberantes. Yo no sé cuáles. Durante la década del 70 todas fueron dictaduras militares en el continente. Pero eran deliberantes, es que eso no tiene que ver con lo que sean deliberantes o no, aunque no hayan sido deliberantes o, bueno, a lo mejor asumieron de facto cualquier situación. Pero cuando yo hablo de la deliberancia, es que creo, si vamos a analizar incluso el contenido de la palabra, deliberar, ¿qué significa eso? Busquemos un diccionario. Entonces no podemos pedirle a un sector social que no delibere. No, que deliberen. Incluso acá, tú sabes que en la nueva Constitución, bueno, se estableció el derecho al voto de los militares y la obligación al voto. Y se decía, no, que se iba a generar en los cuarteles una polémica política, que los militares no están maduros. Pero ¿cómo que no están maduros? Hay otra cosa. Fueron a votar y votaron y no pasó absolutamente nada. Cosa que lo une, participaron. Que lo une usted con Chile, es Neruda. Neruda, pero por supuesto, Neruda. Según ahí, García Márquez, usted recita Neruda. Es allí las raíces a las que yo hacía referencia cuando comencé a dialogar sobre este tema contigo. Neruda, pues un bolivariano. Neruda, aquel que dijo, Bolívar despierta cada 100 años cuando despiertan los pueblos. Yo lo cito muchísimo. ¿Pero es Neruda. verdad lo que dice García Márquez, que usted recita versos de Neruda? No me lo sé de memoria. Algunos fragmentos. Dígame alguno. Ese es mi preferido. ¿Cuál? Vi a Bolívar en Madrid, en la boca del 5º regimiento, en el cuartel de la montaña. Lo miré y él me dijo, yo le dije, ¿eres tú, padre, o quién eres? Y él me dijo, sí, soy yo, pero despierto cada 100 años cuando despierta el pueblo. Es mi preferido, pero el embajador chileno, por cierto, me trajo un libro de Gabriela Mistral y de Neruda, lo mostré por televisión y he estado leyendo algunos poemas de Neruda. Es un poeta infinito, Neruda, profundo. Sí. Nos queda muy poco tiempo. ¿Hasta cuándo hay Hugo Chávez en la presidencia de Venezuela? ¿El 2013? Queremos que sea hasta el 2013, según la Constitución, ¿no? y la posibilidad. O sea, este periodo y la reelección. Claro, 2013, pero eso no tiene que ser así. Eso dependerá de cómo evolucione el proceso político, social y económico venezolano, porque yo soy el primero. Yo sería el primero en el supuesto negado, digo negado porque quiero que sea negado, pero en el supuesto negado en que haya alguna circunstancia que obligue o que recomiende que yo salga de la presidencia, pues yo no tengo ningún problema. Es decir, no es que yo quiera permanecerme aquí, como alguien me preguntaba, una periodista me hacía la pregunta hace poco, que usted está aferrado al poder. No, yo no estoy aferrado a ningún poder. Yo estoy cumpliendo con un deber, con un compromiso, con un colectivo, hasta que, yo siempre digo, hasta que Dios quiera y hasta que el pueblo mande. Porque ¿Cómo va a ser recordado, cree usted, Hugo Chávez, presidente de Venezuela? ¿Cómo quiero ser recordado? Como Hugo, el muchacho que pintaba. Tú me hablas de recuerdos, ¿no? Cuando uno se vaya, ¿cómo lo recuerden? Hugo, el muchacho que pintaba, el que cantaba, el que declamaba, Hugo, el soldado, Hugo, el bolivariano. Así quisiera, como soy, ¿no? Como soy. Lo que soy, más nada. Muchísimas gracias por atendernos esta noche en su casa. Gracias. Y lo esperamos en Chile. Nos vemos en Santiago. Muy bien, pues gracias a ustedes. Gracias también a Jorge Andrés, a Cecilia. Y queremos agradecer por último a LAN Chile, que ha hecho posible que el equipo de la entrevista del domingo esté esta noche con ustedes. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Con el auspicio de AFP Magister, Los Chicos Grandes, hemos presentado la entrevista del domingo.